presentar brevemente a la doctora Joselín María Silva. Ella es profesora titular de la Universidad Estadual de Ponta Grossa, licenciada en Geografía por esta misma universidad. Tiene una maestría en Geografía por la Universidad Federal de Santa Catarina, también en Brasil, y es doctora en Geografía en el programa de posgrado en Geografía de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Recientemente realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Brighton, en Inglaterra. Actualmente es profesora de la maestría en Gestión del Territorio de la Universidad Estadual de Ponta Grossa, coordinadora del grupo de estudios territoriales y creadora de la red de estudios sobre género y geografía de América Latina y responsable de la revista latinoamericana de geografía y género. Sus líneas de investigación están orientadas hacia la cultura, patrimonio y memoria, asimismo el espacio urbano y regional desde la perspectiva del poder, la política, la cultura y la economía, la gestión del territorio y los métodos y utilización de geotecnologías y las reflexiones sobre interseccionalidades entre espacialidades, género y sexualidad. Actualmente desarrolla como proyectos de investigación impactos de la prohibición del financiamiento empresarial en las elecciones de 2016 en Brasil, las mujeres en las redes de financiamiento electoral en Brasil 2010 y 2014, el mapeo del espacio de las mujeres en las redes de financiación de las elecciones de 2008 y 2010 en Brasil. Ha escrito numerosos artículos, libros y es miembro del comité editorial de la prestigiosa revista Gender, Place and Culture. Nos presenta ahora la conferencia El espacio y el cuerpo, desafíos del análisis geográfico latinoamericano. Por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Está escuchando? Sí, entonces muchas gracias. Creo que tengo que dar muchas gracias a la ponente que desistió y no pude estar aquí, porque gracias a ella yo estoy aquí. Mi español, mi aprendizaje de español es con las telenovelas mexicanas, muy comunes en Brasil. Por eso yo estoy pidiendo mis disculpas anticipadamente, pero creo que tengo que hacerlo, el desafío de hablar en tu lengua para intentar crear una atmósfera de comunicación. Perdona mis errores en adelantado. Pues, creo que la perspectiva que voy a presentar hoy está relacionada con una investigación que yo no hago sola. Quería presentar a mi compañero de pesquisa, Márcio Orná, porque creo que todo el conocimiento no es individual, pero el conocimiento se hace con una perspectiva de colaboración. Entonces, quería esclarecer este punto. Entonces, el objetivo que yo tengo es evidenciar la capacidad crítica de las geografías feministas para las discusiones sobre las diferencias culturales y el cuerpo con la relación con el sistema mundo capitalista, patriarcal, cristiano, moderno, colonial, europeo. Esta idea de sistema mundo capitalista, patriarcal, cristiano, moderno, europeo está relacionado con el pensamiento decolonial, que es un poco diferente del pensamiento postcolonial que Linda Johnston ayer ha presentado. La idea es que una corriente que nace de filósofos e investigadores latinoamericanos que intentam fazer um diálogo, intentando trazer as nossas diferenças no processo de colonização. Então, a
colonial compreendida como una corriente crítica que nace dentro de los propios países del norte, y la corriente decolonial, que es esta corriente que nace de los pensadores latinoamericanos, intentam hacer una crítica a los conceptos de globalización y del sistema mundo a partir de nuestra propia historia colonial y la estrecha vinculación que nosotros tenemos con el proceso de constitución del mundo moderno y la idea de Europa. Entonces, esta vinculación que yo estoy intentando hacer es la abertura de un diálogo con las geografías feministas y de las sexualidades anglófonas y el pensamiento latinoamericano, que parte de la filosofía de la libertación creada por Enrique Dussel, que es argentino, y de Ramón Grossfogel, que es un puertorriqueño. Entonces, esta es la idea que yo estoy intentando desarrollar en esta ponencia. Y todo esto empezó en la Universidad del Sur de Brasil, muy chiquita, porque nosotros somos muy periféricos en Brasil, somos una universidad periférica, en un estado periférico, en un país periférico. Es lo peor. Nosotros hablamos una lengua que solo se habla en Brasil, Portugal, que es muy chiquito, y también se habla en algunos países africanos. Nuestra posibilidad de diálogo es muy, muy pequeña. Entonces, yo tengo intentado asistir a las telenovelas mexicanas para intentar mejorar mi español, pero también he estudiado mucho inglés, pero esta lengua para mí es muy difícil. Pues, bueno, nosotros en Brasil estábamos muy preocupados con una cuestión que era la producción de la geografía brasileña, cómo esta epistemología se desarrolló en un territorio que tiene especificidades, porque nosotros pensamos que todo proceso epistemológico es situado en lugar, en tiempo. Entonces, nosotros intentamos hacer esto, nosotros tenemos en nuestro grupo un observatorio, como si fuera un observatorio de los movimientos de la geografía brasileña. Y allá tenemos hoy 17.000 artículos que están catalogados por título, por tema, por autoría. Y ahora podemos hacer y construir nuestra propia historia epistemológica, porque la historia epistemológica que nosotros tenemos es una historia epistemológica colonizada, es una historia epistemológica donde se empieza con Hitler y Humboldt, dos alemanes, y un brasileño aparece en nuestra historia epistemológica que llama-se Milton Santos en los años 80, final de los 70, inicio de los 80. Y esta metanarrativa histórica de lo desarrollo de la geografía es naturalizada en nuestras disciplinas. Pues bien, entonces empezamos a trabajar con género, sexualidad, racialidades y sufrimos muchos prejuicios por esto. Además que estoy en una universidad periférica en las relaciones de poder entre la geopolítica del conocimiento de Brasil, porque las mejores universidades son de Río de Janeiro y São Paulo. Entonces, empezamos a pensar cómo los temas que estamos estudiando están tan rechazados por la comunidad científica. Hicimos un primer
un primer levantamiento de datos con las revistas consideradas, revistas, periódicos científicos considerados más prestigiosos en Brasil. Entonces tenemos este cuadro. Este es el primer levantamiento porque en Brasil tenemos un sistema de categorización de calidad científica que clasifican los periódicos científicos por una serie de indicadores y los mejores son los periódicos que son considerados A1 hasta B1, A1 hasta B1. Entonces, en este universo, nos tenemos apenas este cuadro de producción científica que tiene una perspectiva de género, de sexualidad y de etnia barra etnicidad. Lo que pasa es que hoy tenemos un avanzo significativo en la geografía de género, pero la geografía de la sexualidad ainda es vista como algo muy peligroso para el establecimiento del campo de la geografía brasileña. Y la racialidad, en este levantamiento, lo más interesante es que los artículos que nosotros encontramos eran artículos que hablaban sobre los pueblos que habíamos colonizado. Entonces, eran artículos que hablaban sobre la paisaje de los italianos en sur de Brasil, la paisaje de los alemanes en Paraná. Y mucho poco se hablaba sobre nuestra ancestralidad negra indígena. Entonces, me preguntaba en este grupo qué pasaba en un país donde nos tenemos más de 50% de la población que no se declara blanca. Yo vivo en un estado en sur de Brasil, que es el estado más blanco de Brasil. Y vivo en una ciudad que es 3 veces más blanca do que el estado que yo vivo. La porcentaje de negros e indígenas es muy pequeña, porque matamos todos. Entonces, lo que pasa es como una geografía, una epistemología que nace y que se desarrolla en un país que tiene una población indígena y negra tan grande, un país que tiene la mayor parada gay del mundo en São Paulo, un país que tiene la mitad de la población de mujeres y una epistemología que no permite la penetración de las temáticas que están siendo siempre desafiadas pelos sujetos reales do cotidiano. Entonces, empezamos a imaginar que tenemos que no apenas constatar esta invisibilidad, pero reconocer los mecanismos criadores de esta invisibilidad. Y los mecanismos criadores de esta invisibilidad de negros, de indígenas, de mujeres, de los grupos no disidentes de la sexualidad normativa, no están presentes en nuestra producción científica. ¿Cuáles son los mecanismos que estructuran esta ausencia? Y uno de los mecanismos principales está relacionado con nuestra construcción de un ambiente o aquilo que amigo que
Quijano vai chamar de colonialidade do poder. E como nossas universidades adoptam as posturas que nascem de um contexto epistemológico europeu. Pois bem, a isso adoptamos, por emprestado, o termo de Spivak sobre violência epistêmica, porque há muitas formas de violência. E quando eu digo para uma pessoa que ela não cabe como temática em no campo da geografia, eu, em meu lugar de empoderamento como uma pessoa que está dando classes em uma universidade, estou dizendo que esta pessoa não tem espaço para ser estudada neste campo científico. Pois posso assegurar que, em Brasil, negros, indígenas, mulheres e grupos LGBT são violados em seus direitos de ter espaço, de serem sujeitos produtores de ciência e também de serem suas geograficidades serem estudadas na geografia brasileira. Eu não conosco o contexto de México, de la produção, como que se hace a produção epistemológica de México, pero em Brasil é quase que uma história que sempre pergunto aos meus estudantes, que há muito tempo não creemos mais em Santa Claus. Sim, pero se mira em los programas de la disciplina de epistemologia em las universidades brasileiras, este é uma repetição de uma metanarrativa que não corresponde à nossa história epistemológica. Nós sabemos muito bem sobre o período medieval, sabemos muito bem sobre o período clássico, mas não sabemos quantas línguas se falava em Brasil em 1500. Temos muito pouco conhecimento de nosso território e isto, então, se relaciona com a ideia de tentar construir uma ciência que perpassa por pessoas que têm que promover um processo de decolonialidade do próprio ser, deste ser que pratica a ciência. Isto é um processo muito difícil, porque nós que temos a história colonial, nós fomos ensinados a odiar nosso povo. Nós fomos ensinados a olvidar as línguas locais e a pensar que estas línguas são feias. Nós fomos ensinados a construir uma hierarquia a partir da cor da pele, porque o conceito de racialidade está relacionado com o período de colonialização de Europa com a América Latina. As raças são criadas, inventadas, mas o mais triste e o mais difícil é a ideia que nós colonizados somos muitas vezes os repetidores da ideia da colonialidade. Então, Aníbal Quijano propõe a ideia de criar uma universidade e uma forma de produzir ciência onde temos que fazer uma vigilância sempre presente em nossas atitudes e em nossa forma de pensar o mundo e como praticar essa ciência. Pois, então, eu tenho dificuldade
manejar la lengua y la dificultad con el ordenador. Entonces, a ver, mirar dónde estoy. Así, pues, en Brasil tenemos claro que todos nosotros que estudiamos las geografías feministas sabemos que las geografías feministas no son unívocas, mucho menos homogéneas. Hay muchos corrientes internas. Pero en Brasil, yo tengo una persona que admiro mucho, Susana Veleda, que está aquí, que tiene una trayectoria de geografía feminista mucho más antigua que yo tengo, pero yo lo sé, los sufrimientos que tuvo, porque estaba vinculada a una corriente de la geografía feminista donde se intentaba hacer una relación con marxismo. El marxismo tenía una resistencia, porque claro, el marxismo tiene como una jerarquización de las luchas, y la lucha más importante es la lucha de clase. Entonces, cuando Susana estaba intentando decir, no, la lucha de las mujeres es tan importante cuanto la lucha de clases, no era oída. En Brasil, cuando se empieza el desarrollo de la geografía cultural, un poco inspirada en la nueva geografía cultural del contexto anglófono, se empieza a no estar tan preocupado con la materialidad del espacio, pero la relación que las personas tienen con este espacio. Y estas relaciones, por tanto, dependen de cada sujeto que se relaciona con este espacio. Por tanto, yo pienso que en este contexto, que fue muy fructífero en Brasil, para que las personas comprendiesen que la posición de los sujetos que no son los hombres blancos heterosexuales o los sujetos neutros, que tienen importancia, pero otros sujetos pueden también ser estudiados. Y creo que este fue un contexto epistemológico que fue posible hablar de género y desarrollar en conjunto con la compañera Susana hoy muchas sesiones, muchos seminarios, porque el contexto epistemológico empezó a se abrir un poquito para este abordaje. Pero esto porque ahora, sí, en Brasil, la cuestión de la materialidad del espacio no es tan importante y ya se acepta que se pueden construir diferentes representaciones en la relación entre sujeto y espacio, y las diferencias, por tanto, de los sujetos deben ser consideradas. Este es el contexto epistemológico que en Brasil creo que fue muy importante para el avance de las geografías feministas. En las geografías feministas en Brasil hay que hacer un discurso que va a luchar contra la violencia epistémica. Nuestra geografía feminista en Brasil se hace conjuntamente con las geografías de la sexualidad. Yo tengo amigos anglófonos que me preguntan, mira, ¿cómo puedo? Porque a mí no me gusta estar en las conferencias de la UGI, porque son muchas mujeres muy conservadoras de lo feminismo, y otras digo, no, en Brasil nosotros tenemos una alianza muy fuerte, un otro contexto epistemológico, y tenemos también muchas alianzas con las personas que trabajan con la racialidad. Esto es un discurso que se fortalece cada vez más en Brasil,
la idea de poder que las geografías feministas empiezan a presionar el contexto epistemológico de Brasil está relacionado con un poder que no está apenas localizado entre hombres y mujeres en dos polos distintos, no está apenas localizado entre dominantes y dominados, pero una idea de poder que se hace con una capilarización de la nuestra cultura colonial. En la nuestra cultura colonial de raciocinio científico y de práctica científica. La crítica de la geografía feminista en el contexto anglófono es muy importante en el sentido de construir la idea de que nosotros que tenemos problemas de estar en posiciones de poder subalternos poderíamos nos unificar apenas en la lucha de clases. En Brasil esto pasa lo mismo. Nosotros tenemos un embate muy fuerte con una geografía hegemónicamente marxista. Y tenemos hoy necesidad de colocar otras diferencias, porque la teoría decolonial intenta hacer una deconstrucción de la idea de que la economía se sostiene, la economía sostiene apenas por las cuestiones de producción, pero la economía se sostiene también por un sistema cultural que es un sistema cultural racializado, donde nosotros vamos a jerarquizar seres humanos que están más cerca de la humanidad perfecta y seres humanos que son menos humanos, dependiendo de la color de la piel, dependiendo de la orientación sexual, dependiendo de la cuestión de género, de la corporalidad. Por tanto, este sistema mundo organiza todos los procesos a partir de esa jerarquización humana y por tanto lo hecho de una mujer, como estaba escuchando en la ponencia de Ximena, una mujer morir en un proceso de trabajo es un ser no lamentable. Un chico negro en Brasil es una muerte hoy que se conmemora. Una travesti cuando muere en Brasil es considerada una limpieza de la nuestra sociedad y por tanto nos creamos un sistema de humanidad donde algunos seres humanos están en la más próximos de la animalidad y otros seres humanos están más próximos de la humanidad. Este sistema, que es el pensamiento decolonial desarrollado por Henrique Dussel y por un grupo de personas que son intelectuales latinos, dicen entonces que este sistema mundo no se sustenta sin la idea básica de la racialidad. Y la racialidad permite la explotación económica, porque son seres que no tienen la humanidad que otros seres tienen. Y esto está en la nuestra raíz filosófica. Y la
donde nuestros intelectuales son intelectuales que pensaron el poder. Yo amo Foucault, pero Foucault no toca la cuestión de la racialidad. A mí me gusta los Marx, pero Marx no toca la cuestión de la racialidad. Son personas que piensan el poder a partir de una otra lógica, que es la lógica que está en el otro lado de la modernidad. Enquanto nosotros participamos de esta modernidad, pero en la nuestra historia, en la historia da invisibilidad, da obscuridad, y para que podamos empezar a pensar sobre decolonizar nuestras mentes, tenemos que criar un pensamento de práctica docente y de práctica científica con nuestros estudiantes para decolonialidad del ser, porque nosotros tenemos en nuestra formación, en nuestra esencia, lo otro lado de la modernidad. Y esto es muy difícil de nos libertarnos. Y la geografía feminista en Brasil, por tanto, está bastante atrelada a la geografía producida por algunos de los compañeros que están en una red global, que trabajan con la postcolonialidad, como Linda Johnston, con Corpo, con la cuestión de hacer una crítica, pero nosotros hablamos de otro contexto colonial. Entonces, mira que... sí. Pues, este cuerpo, pasa a tener una importancia fundamental en la teoría decolonial. ¿Por qué? Porque este cuerpo es marcado, racializado, interpretado. Yo no me relaciono con los otros sin cuerpo. Y por tanto, el cuerpo pasa a ser una categoría de extrema importancia para los estudios de la geografía. Lo que pasa es que nosotros tenemos una construcción intelectual moderna y por tanto yo pienso que tengo un cuerpo y un espíritu, porque la base cristiana, mira, yo no sé dónde está mi espíritu, porque no sé. Muchas veces me pregunto, Jocelyn, ¿dónde estás? ¿Estás aquí dentro? Pero, ¿sabes? Me pregunto, ¿dónde estoy? Yo soy mi cuerpo, pero no, porque tengo alma, no tengo alma, no sé, no lo sé. Pero esto está en la nuestra raíz filosófica, que crea una idea de dualidad entre cuerpo y mente, o espíritu y cuerpo. Lo cuerpo es siempre malo, el espíritu es siempre bueno. Creo que solo tengo cuerpo, no tengo espíritu. Entonces, el cuerpo es algo muy importante para la idea de la idea de decolonial, de deconstrucción de la idea de modernidad en las nuestras raíces negras, en las nuestras raíces, ancestralidades negras e indígenas. Nosotros vamos a encontrar la relación entre cuerpo y naturaleza, donde no hay la dualidad que nosotros adoptamos en la racionalidad moderna.
Entonces, la idea es construir la idea de cuerpo que pueda contribuir para decolonizar nuestra práctica científica en la geografía brasileña. Entonces, las marcas corporales son muy importantes. La cuestión es, ¿el cuerpo se puede considerar espacio? ¿O el cuerpo tiene una relación con lo espacio? Entonces, yo he leído muchos de los amigos de la geografía anglófona y hay una parte de los estudios que tratan la relación del cuerpo con lo espacio. Y aquí tenemos la idea de frontera. La idea de frontera es que este sujeto tiene una frontera que sería la piel. La piel sería la frontera de este sujeto en relación con espacio. Pues esta perspectiva ya está bastante desarrollada en Brasil, donde se hace una perspectiva de comprender las marcas corporales y cómo esos cuerpos son interpretados y cómo esos cuerpos resisten o practican su espacialidad, muchas veces se sintiendo acogidos. Mira, yo tengo un español muy raro porque yo invento palabras. Entonces, yo voy a inventar unas palabras, tengo este problema. Perdóname. Esta idea de que entonces los cuerpos tienen marcas corporales y que entonces se sienten acogidos o confortables en algunos sitios o se sienten como rechazados en algunos sitios, ya es una perspectiva muy desarrollada en Brasil. Pero la otra perspectiva que piensa que el cuerpo puede ser espacio geográfico, ainda una perspectiva que no tiene aceptación en nuestro contexto epistemológico. Las personas que dicen esto son personas que están muy locas. Entonces, hay una separación entre unos que dicen, mira, yo comprendo que los sujetos tienen cuerpos, no son cuerpos. Tienen cuerpos, pero no son cuerpos, ¿comprende? Tienen cuerpos, entonces hay una entidad cualquier que está aquí que tiene un cuerpo y que se relaciona con un espacio que es externo a este sujeto. Nosotros tenemos muchos trabajos para ejemplificar sobre esta perspectiva, como que las personas LGBT, por ejemplo, se sienten bien, normal, en algunos sitios, como que, por ejemplo, las travestis brasileñas, que son un grupo de estudios, un grupo de personas que están con nosotros, produciendo conocimiento con nosotros, como ellos se sienten con una corporalidad que no es una corporalidad normativa y como esta corporalidad es rechazada en ciertos espacios como la escuela, en la iglesia, en los hospitales, en las prisiones. Estas perspectivas son hoy, porque hubo un crecimiento de la perspectiva cultural en Brasil, desde los años 90, ya está un poco acepta. Pero la perspectiva que podemos pensar con espacio como el cuerpo, como espacio geográfico, hay un desafío para nosotros en Brasil. Pero los amigos que están trabajando con esto ya desarrollaron esta perspectiva
A mí me gusta mucho la perspectiva de Linda Johnston, de Robin Longhurst y también de Michael Brown, que vai a trabalhar com a ideia que este corpo ele é um corpo que também resiste, é um corpo que inventa, é um corpo que não tem esta fronteira tão clara. Então, tentando trazer a ideia deste corpo racializado, marcado com vários exes de opressão, exes não ejes de opressão. Este corpo ele tem que estar pensado sobre uma forma de que tem posições que se cambiam e que se vão a cambiar dependendo deste movimento espacial que este corpo se pode fazer. Portanto, a ideia de escala é o grande desafio de trabalhar com uma perspectiva de corpo enquanto um espaço geográfico. A ideia de escala, nós temos uma ideia e aprendemos na universidade algumas escalas que parecem que são dadas, que elas existem em si mesmas. Então, tem o global, então tem o nacional, então tem o regional. Então, as escalas são dadas. Não, as escalas são uma forma de organização do mundo que cria uma racionalidade que possibilita com que eu maneje este mundo, mas não são verdade. Compreende? Temos que desafiar estas verdades e fazer aquilo que chamamos de desobediência epistemológica. A desobediência epistemológica é importante para que possamos trazer uma prática investigativa que seja decolonial. Porque as escalas são conceitos, são modelos com que miramos o mundo e organizamos a nossa ação no mundo. Então, nós podemos fazer uma outra imaginação geográfica. Nada nos impede de fazer, claro, nos impedem os nossos superiores, que dizem que não, este artículo está muito mal. Claro. Ou a tesina que não vai ser aprovada. Está um problema de como as instituições são permeadas por estruturas que se consolidam. Pois, se tratando de ciência e de nossa capacidade de resistir à colonialidade do poder e do poder científico que nós nos construímos, podemos então criar novas imaginações geográficas. Estava hoje pensando o quanto que temos e podemos aprender com a relação de harmonia de la natureza com os corpos de indígenas, por exemplo, que questionam. Eles têm conceitos próprios. Este diálogo tem que ser construído. Então, a ideia de que nós podemos entender que o corpo se pode ser um espaço geográfico significa que temos que desautorizar os conceitos, desobedecer os conceitos e duvidar, ter dúvidas
siempre de los conceptos que nos hacen como un modelo para mirar el mundo. Pues los cuestionamientos que se ponen en la geografía anglófona me hace mucha gracia, risa, porque tiene, por ejemplo, tienes algunos ejemplos sobre los cuerpos que defecan, ¿sabes? Entonces, mira, si yo estoy a comer, yo estoy comiendo y tengo espacio dentro de mí misma, ¿comprende? El espacio no está más afuera, pero ya estoy en interacción. Y cuando defeco, tengo mi propio cuerpo, tengo esta relación que no se puede separar de espacio. O, en cuanto respiro, ya tengo mucho espacio adentro de mí. Entonces, la cuestión es dónde está la frontera y por qué nosotros inventamos que la frontera está en nuestra piel. Y nosotros creemos nisto. Y cuando creemos nisto, tenemos una serie de acciones que van desde la explotación, porque nos relacionamos con otros elementos que son elementos no naturales, no humanos, y los no humanos son considerados elementos del mundo como siendo inferiores. Esto basa toda nuestra racionalidad en nuestra relación con el mundo. Estaba hablando con la idea de la diferencia y cómo que la diferencia en el cuerpo puede ser comprendido como espacio, y que este problema está en la forma como que nosotros concebimos los conceptos y establecemos o que é e o que não é espaço geográfico. Mira que eu estou completamente perdida. Sí, claro. La idea de la interseccionalidad. La idea de interseccionalidad, hoy por la mañana he estado conversando con mi amiga María Elena, que está ali, y me decía, mira cómo nosotros tenemos que hacer un diálogo con la geografía anglófona, que sea un diálogo de colaboración y un diálogo de colaboración y de mutuo respeto o una relación no colonial, porque nosotros sabemos que la geografía anglófona tiene una posición de superioridad en la geopolítica del conocimiento global. Los anglófonos siempre son globales y nosotros siempre somos locales, ¿sabes? Esto es siempre la misma proceso de relación y cómo nosotros miramos el mundo. Pero cuando se mira una otra imaginación geográfica, como de Dori Massey, por ejemplo, se dice que el censo global del lugar, por tanto, las jerarquías se pueden ser cambiadas. Las escalas no tienen que ser pensadas por jerarquización de la más grande para más pequeña, porque lo local, ele está ou é também no global. Pues, o desarrollo de la idea de interseccionalidad con Crenshaw y con muchos de los seguidores, con Metcalfe, y como que estas mujeres piensan el concepto de interseccionalidad a la mi idea que nosotros tenemos mucha relación entre la teoría de colonial con la idea de interseccionalidad, porque la teoría colonial también considera los cuerpos que son marcados,
racializadas, son marcadas por género, por la sexualidad, por la edad y por otros tantos. Tanto quanto la interseccionalidad. Y creo que el concepto de interseccionalidad, para trabajar la idea de un cuerpo, de este cuerpo que no es un cuerpo neutro, pero un cuerpo que tiene marcas propias que son interpretadas, y con este cuerpo que nos relacionamos con el mundo, es muy fructífero. Creo que esta es la idea que tenemos que desarrollar con las amigas que son las amigas de la geografía anglófona, intentar trazer la idea de la colonialidad con la idea de interseccionalidad. La diferencia es que la idea de colonialidad tiene el esfuerzo de nosotros de decolonializar nuestras propias mentes. Hoy por la mañana, una experiencia muy interesante. Yo pienso que yo estoy en Brasil, porque todo es muy parecido. Desde mira que es peligroso, pues en Brasil también, no hay problema. Oh, mira, tuvimos una ocupación de los trabajadores en una manifestación. Mira, estoy en casa, Brasil también. Entonces, ¿sabes? Todo es muy parecido a las personas con una diversidad de color de la piel. Mismo así, estaban teniendo un desayuno en Starbucks. Esto porque es más próximo del hotel. Lo chico que estaba así en la puerta, la seguridad estaba en la puerta y pregunté, mira, la puerta del baño está cerrada y necesito usar el baño. Y me miró y dijo, sí, porque tú puedes utilizar el baño porque tú consumiste aquí. Y pregunté, mira, tengo que preguntar para abrir la puerta del baño. Cada persona que necesita usar el baño. Y me dijo, sí, ¿sabes? Porque aquí hay este pueblo de la calle, ¿sabes? Este pueblo de la calle, ellos necesitan hacer sus necesidades. Sí, como todas las clases sociales tienen que hacer las necesidades. Sí, pero aquí no, porque son personas que no son bienvenidas si no consumen aquí. Entonces, esta es la idea de la racialidad y la colonialidad, porque yo miré lo chico, y lo chico tenía todos los trazos indianizados, ¿sabes? Indígenas, los rasgos todos de la piel, eran rasgos de indígena. Y él decía que no le gustaban las personas de la calle, porque eran personas que no eran trabajadores, porque no le gustaban el trabajo, y tenía todos los valores de los colonizadores. ¿Cómo se hace esto? Este es un desafío que creo que el pensamiento de la colonial se puede trabajar con la idea de interseccionalidad, porque la idea de interseccionalidad que posiciona a ese sujeto en diferentes ejes y puntos en esta teia de poder, también tiene un pensamiento que le posiciona en diferentes redes de poder, dependiendo de cómo esta persona tiene la mente colonizada o no colonizada, para allá de la color de la piel. No sé si me hice comprender, pero ahora ya hablé. Quiero decir que eso ya tendría que ter pasado. Pues, mis consideraciones finales. El cuerpo y las intersecciones enriquecieron la complejidad del análisis del espacio durante casi 40 años de trayectoria feminista. Los desafíos que nosotros de América Latina tenemos es trabajar con un diálogo que
propicie una postura de decolonización de nuestro propio ser, del saber y del poder. Entonces, en América Latina, tenemos que construir una geografía creativa, plural, capaz de tomar las diferencias de género, de raza y sexualidad como pautas de agendas científicas. Como dicen los zapatistas, luchar por un mundo donde otros mundos sean posibles. Muchas gracias. Mira, esta es la propaganda de la revista latinoamericana de geografía y género, que todos están invitados a submeter artículos y muchas gracias por tu paciencia. Bueno, muchas gracias, la doctora Silva. Creo, como bien dijiste, México y Brasil tienen muchas cosas en común. Y esta problemática de la colonización del pensamiento con el desarrollo interno, creo que es algo que todos podemos percibir y vivimos. Tendríamos tiempo para que todo el público participara. Si alguien quiere hacer un comentario, una pregunta, por favor. Bueno, pues muchas gracias. Y bueno, un comentario, porque sobre todo en el área médica estamos viendo cómo este pensamiento colonial, como dices, la medicina hegemónica pues ha negado el descalificado el saber de los pueblos originarios. Y precisamente nosotros llegamos a la conclusión que antes era el colonizador el que descalificaba estos prácticas y saberes. Pero ahora somos nosotros mismos quienes negamos y descalificamos los saberes, ¿no? Que incluso la crítica y el poco entendimiento es que queremos que todos los saberes se apeguen a la cientificidad, a lo científico. Entonces, así como que, bueno, ese temazcal dame la explicación científica, ¿no? Esa limpia, dame la explicación científica, ¿no? Ese pacto vertical, ¿por qué tiene que ser vertical, ¿no? Entonces, mira, la crítica de los pueblos originarios es que precisamente todo lo queremos hacer científico, ¿no? Y en la lengua y la lengua precisamente la lengua es muy interesante porque, por ejemplo, cuando empiezas a aprender náhuatl, mazahua, tlahuica, queremos castellanizarla y es muy difícil porque dice, es que una cosa es lo que yo te digo y otra cosa es el significado. Y nos decía un compañero de Mazahua, si va una viejita y te dice que está enferma de turbo, literalmente significa corazón. Sí, literalmente significa, pero cuando la viejita te dice turbo, cuando te dice todavía turbo, dice, ella te señala el estómago. Si es un médico con esta visión colonizada, le va a dar para la gastritis, ¿no? Dice, cuando realmente lo que significa, pues la viejita significa tristeza, ¿no? Entonces, como dices tú, las partes deben replantear muchas situaciones del significado, la no castellanización de las lenguas originales. Y finalmente es que ahora se quiere. Y finalmente lo que ahora están haciendo es que se quiere normativizar y hacer guías de práctica clínica del temazcal. Guías y práctica en norma oficial de la limpia. Y nosotros decimos, bueno, pues cada curandero tiene su particular manera de realizar esas prácticas y que han funcionado por siglos. Entonces, así como que, ¿cuál es o sea, que si yo no me apego a esa práctica, es como un transgresor, entonces a la norma. Entonces, ya no necesitamos colonizadores, no somos nuestros propios colonizadores, ¿no? Es así como que, bueno, así no, porque es muy peligroso y creo que es muy oportuno ahorita escucharte. Sí, muchas gracias. Y nada más conocemos a varios compañeros que tienen la tradición oral muy fuerte. Y cuando les decimos, ¿por qué no escriben? Es como yo creo con su resistencia. Y dicen, no lo vamos a escribir, porque los occidentales están acostumbrados a escribir todo, ¿no? Nosotros, nuestra práctica es la oralidad. Cuando tú los escuchas es un placer, y de veras, si lo vuelven a decir, no va a ser de la misma manera
Y yo me quedo sorprendida porque ya lo creo que estar escribiendo es un hábito tan difícil cuando algunos para mí desaprenderlo, que poner atención a la realidad es así como, híjoles, 1000 años luz, ¿no? Entonces, no sé, así como cómo recuperar todos esos saberes, ¿no? Sin deconstruirlos a ellos. Gracias. ¿Contesto? Muchas gracias por tu intervención, porque sabes que esto también es una discusión de los pensamientos de colonia. ¿Cómo que nosotros hacemos la relación con los saberes, que son los saberes tradicionales, sin destruirlos? ¿Sabes? En Brasil tenemos hoy hoy no tenemos más, pero a unos años atrás teníamos muchas políticas para indígenas y negros para entrar en la universidad. Nosotros tenemos un sistema público de la universidad desde del grado hasta el doctorado. La inclusión de los indígenas, de personas negras con la reserva de plazas para estas personas, trajeron muchos cuestionamientos sobre, al final, o que nosotros estamos haciendo con estos estudiantes que vienen de una comunidad tradicional. Entonces no le damos oídos porque son personas que no deben hablar, pero escuchar. Porque tenemos un modelo de práctica docente que está fundado en la idea de que hay una jerarquización del conocimiento. Pues, si nosotros estamos en la universidad, y el conocimiento científico es un conocimiento datado de la modernidad, y por tanto la ciencia es un discurso de saber que es datado de la Europa moderna. Entonces, hay un enfrentamiento entre los saberes. ¿Qué tenemos que hacer? Construir una otra forma de saber que no tenga un nombre de ciencia, una otra universidad, o tenemos que trabajar con las fisuras que podemos encontrar en esas estructuras de poder. Nosotros en Brasil intentamos trabajar con las fisuras porque estamos en una estructura, que es una estructura o una institución que tenemos la conciencia donde ven, para qué sirve. Entonces, Walter Mignolo, que es uno de los teóricos de las corrientes decoloniales, tiene la idea de que nosotros tenemos que destruir la ciencia o la universidad en lo modelo que nosotros la practicamos, o tendremos que enfrentar los desafíos de producir un conocimiento dialogado, no jerarquizado, por dentro de la academia, por dentro de la idea de lo que se piensa de ciencia, por tanto, transformando la propia ciencia. No sé. Esta es la idea que los desafíos que este chico tiene postulado para nosotros, que estamos teniendo nuestros saberes destruidos de personas que ahora están en nuestras clases. Entonces tenemos que tener prácticas que son prácticas de subversión, de prácticas de desobediencia, de los cambios. Si no tenemos cómo estar en una situación de producir un conocimiento que es
enunciar um conhecimento moderno e colonial. Teníamos una pregunta. Joseli, para quienes no me conocen, soy de Brasil, la NAMI, conozco a Joseli hace un tiempo. Joseli, primeramente quería decirte que estoy muy contento de te oír nuevamente. Te conozco cuando aún era estudiante de doctorado, tú ya estabas en Estadual de Ponta Grossa. Es importante, como hiciste, lembrar de la importancia de aquellos congresos de geografía cultural, espacios culturas, organizados por Lobato y Rosendal allá en Brasil. Y quería decirte cómo estoy contento de percibir que nuestras diferentes trayectorias de marginalidad dentro de la geografía hicieron que chegásemos en el mismo lugar a la teoría colonial, que nos hace abrazar una serie de cuestiones que la geografía y todos los otros pensadores científicos modernos no están dando cuenta. Pero a respecto de eso, tengo dos preguntas para ti. Una más difícil, otra tal vez ni tanto. La primera es que, a pesar de la importancia de la teoría del desarrollo colonial, que hizo un cambio enorme en mi vida intelectual, no hay como negar la importancia epistemológica que la teoría del colonial trae para nosotros. La teoría del colonial también es conducida por una serie de varones blancos. Las grandes estrellas de la teoría del colonial son Cláudio Mignolo, Henrique Dúcio, Aníbal Quijano, que talvez en Perú no sea considerado blanco, pero nosotros sabemos que en Brasil él sería blanco. Arthur Escobar, colombiano. Y son varones blancos, hasta donde sabemos heterossexuales, que conducen la teoría colonial, los trazos importantes de la teoría colonial son formulados por estos hombres, varones blancos, que muchas veces están sin tener una relación con movimientos sociales indígenas y negros. Talvez somente Escobar tenga essas relações com movimentos sociais. Esses varones estão falando de questões indígenas, sobretudo, sem ter uma relação direta com essas comunidades indígenas e sendo varones blancos. A las mulheres da teoria colonial, resta falar de feminismo colonial. Maria Lugones e Rosa Segarra são as duas mulheres mais famosas da teoria colonial, que são mulheres brancas, e que resta a elas falar das mulheres, porque são mulheres, então a elas resta falar sobre as mulheres. Então a pergunta, não sei se é exatamente uma pergunta, se não é hora de também fazer uma crítica por dentro da teoria colonial para que ela não se manifeste também como uma teoria colonizadora, com os mesmos rasgos de outras teorias que se apresentaram como universais. A segunda pergunta incluava, me acordei que Milton Santos, que jamás puso protagonismo em sua racialidade. É importante dizer, é um teórico, talvez o principal teórico brasileiro de geografia, negro, todavia, porém, nunca ha hablado de sua própria racialidade. Pero Milton Santos, uma vez, se estou incorreto em la natureza do espaço, se pergunta se a geografia deveria estudar em verdade as ações e não o espaço. Ele conclui que não, que deveríamos estudar o espaço mismo. Pero, te escuchando hablando del cuerpo, me acordé de una formulación de Escobar, ese teórico colonial, que habla que necesitamos
producen al mundo. Entonces, el capitalismo nos dice siempre que la naturaleza es una cosa que precisa ser explotada, extraída para producir nuevas cosas que serán consumidas y que necesitamos trabajar para consumir esas cosas. Si soy una otra ontología, la montaña para mí es un ser, entonces destruir un ser es más difícil para mí porque yo no considero la montaña una cosa, el agua una cosa, entonces es más difícil. Entonces, Escobar determina que tenemos que producir nuevas ontologías. Y ahí me pregunté si tenemos que defender ahora que la geografía tenga que estudiar el cuerpo, que por ventura está en el espacio, que por ventura se mueve en el tiempo. Pero al decir que estamos estudiando el cuerpo y no el espacio, no importa si el cuerpo es en el espacio, si el cuerpo está en el espacio, si es una manera de hecho producir nuevas geografías. Hola, muchas gracias por la ponencia y que me gustó mucho, me interesó mucho. Y yo sí quería como un poquito comentar también, sobre todo el primer comentario de Leo, con el cual que es algo que me ha servido mucho a mí también, hablando y pensando en la teoría decolonial, que sí tiene muchos puntos, ¿no?, que sí son súper interesantes, pero también yo le veo esta necesidad. Y además, hablando del cuerpo, relacionado, ¿no?, al interior de ese sistema, decimos, el sistema teórico que es el decolonial, de pensar también en eso, ¿no?, en cómo el ejemplo que hiciste, por ejemplo, es muy hablante del señor en el Starbucks, para ver cómo cambia contextualmente el eje de opresión cada vez, ¿no? No es tanto ver la otra persona que te está hablando como alguien sesgado, que no se está dando cuenta, que probablemente también hay eso, pero es interesante como ver cómo en cada contexto geográfico, también muy local, muy chico, cambian los ejes de opresión y cambian las relaciones de poder. Y algo que yo, la verdad, para mí es muy difícil como hablar al interior de esa teoría por ese motivo, porque me choca un poco por lo que yo también soy, ¿no? O sea, extranjera en otro país de Latinoamérica, viniendo de Europa. Y a veces como siento que hay que repensar un poco todo eso, para no caer en una paradoja, ¿no? Que me parece que sí un poco está ahí. Entonces quería un poco saber que también, por ejemplo, otro ejemplo que yo puedo meter ahí en la mesa es que hice un seminario con Bruce Fogel y en ese seminario, que era sobre estudios de subalternos, así, no había ni una mujer enseñando, ¿no? Dando sí su seminario. Y entonces yo lo mencioné, dije, bueno, sí, pero al final miramos como acá, ¿no? Ahora hay esa cuestión, hay 10 profesores, son todos hombres, ¿cómo puede ser? Que por lo menos me expliquen por qué. Y frente a eso como que no había... Y ahí sí también, ¿no?, corporalmente hay una dominación masculina en la academia, por ejemplo, y hay un sesgo muy grande, una ceguera muy grande frente a ese... Entonces sí me hace ruido como a veces todo eso, simplemente. No sé si es una pregunta, pero... Yo tengo una pregunta más como desde mi ser geógrafa. Cuando se introduce el concepto de cuerpo en los estudios geográficos, a mí me ha hecho mucho ruido si lo concebimos, como tú mencionas, el cuerpo como escala, o
abogamos a que el cuerpo pase a ser una nueva categoría de estudio en la geografía. Categoría de la cual nos enseñaron aquí y en China, que es territorio, región, lugar y el concepto grande espacio, ¿no? Y he venido como pensando eso. Comprendo el cuerpo como escala, pero también me hace ruido si abogamos para que el cuerpo sea ya tal cual un concepto autónomo, por así decirlo, como los otros conceptos en los estudios de la geografía. Eso. Pues, Leonardo, no sé. No lo sé. Español no me suena tan grave decir no lo sé, pero en portugués no sé. No. Lo que pasa es que, ¿sabes? Creo que voy a intentar decir la mía posición sobre las dos intervenciones. Mira, yo tengo una trayectoria donde nadie me gusta, ¿sabes? Esto es muy interesante porque en el movimiento feminista las personas me dicen que yo tengo el pelo largo y soy muy femenina y que esto yo soy subordinada al poder del patriarcado. Entonces, en el movimiento feminista tengo que tener una normativa de vestimenta de como cuánto pelo. En el movimiento negro no soy negra suficiente para estar con los negros. Como estoy en el movimiento trans, soy una mujer cis. Esto me pone un no espacio, no lugar, no tengo lugar, no tengo. Pero, ¿sabes qué pasa? Que nosotros tenemos que trabajar la idea de que la materialidad corpórea ella es un elemento que es esencial para la cuestión de la creación de la ética. Y cómo lo cría la ética y la identificación con los movimientos sociales. Por tanto, nosotros podemos tener negros hablando contra los negros. Esto en Brasil pasa mucho. Hoy tenemos negros de extrema derecha. Y para nosotros es algo que cómo puede una persona negra de extrema derecha decir que los negros no tienen que tener una plaza protegida en la universidad, porque esto sí es racismo, pero no se lleva en consideración la deuda que nosotros brasileños tenemos con la esclavitud. ¿Sabes? Entonces me enoja un poco la idea de que tenemos que siempre estar, ¿sabes? Luchando con estos estereotipos. Yo aprendí mucho con mis amigas travestis, porque muchas de ellas son muy machistas. Entonces, muchas veces me decían, nosotros de academia proyectamos en determinados grupos lo que nosotros queremos ver, ¿sabes? Entonces, las travestis eran personas que estaban creando una revolución del género, y cuando me voy a tomar un té con ellas, una de ellas me dice, mira, ella es casada con una otra mujer, una travesti casada con otra mujer. Son mis amigas, estaban tomando un té y me dijo, ¿sabes, Jocelyn? A mí, si yo quisiera ir para cocinar, trabajar en la cocina, yo tenía me casado con un hombre,
pero me casé con una mujer. Mi lugar no es la cocina. Pero que, mira, tú eres una travesti transexual, lesbiana y machista. Ela me dijo, sí. Por tanto, muchas veces tenemos que mirar la realidad sin proyectar nuestras expectativas en los grupos, ¿sabes? Yo tengo una trayectoria de no ter lugar, pero estoy en todos, ¿sabes? Estoy en todos porque yo pienso que la ética y la forma con que se construye la política del saber es muy importante y tenemos que tener la conciencia de los privilegios. Yo lo sé el privilegio que yo tengo como una mujer blanca que tiene un curso superior en Brasil. Esto me pone en una posición de privilegio y esta conciencia tiene que estar muy presente en las prácticas que yo tengo. Esta posición tiene que servir para hacer las alianzas con vosotros que no pueden disfrutar de lo mismo privilegio que yo tengo, ¿sabes? Entonces, la idea de protagonizar, por ejemplo, trabajo con los movimientos sociales, pero tenemos que saber que tenemos que no protagonizar ciertas actuaciones porque no es mi lugar. La gestión del pensamiento colonial está representada por hombres, porque hay también Catarina Walsh, pero sabes que esto es la crítica que ellos sufren mucho. Lo que pasa es que entonces tenemos una estructura académica masculina. Esto se cambia muy despacio. Tenemos muchos años para tener mucho más mujeres con un empoderamiento de construcciones de un pensamiento científico. Y entonces no vamos a apoyar a estos hombres que están hablando porque tienen pene, ¿sabes? No, yo no pienso así. Así como tengo una tradición de diálogo con la geografía anglófona y tengo relaciones con personas que están en el norte global, que tienen una postura ética postcolonialista. Y cuando yo estoy hablando de un conocimiento que es eurocentrado, no estoy hablando contra los europeos. Estoy hablando que hay un conocimiento que fue producido en tiempo, espacio, que construyó una forma de pensar, de tener una construcción de ciencia. Pero tenemos muchos europeos que son muy decoloniales, así como tenemos muchos latinos que son colonizadores, con la piel negra. Entonces, yo pienso que la representatividad corpórea es importante, pero no podemos ser esencialistas de rechazar a las personas que quieren construir redes colaborativas y alianzas. Tenemos que discutir nuestros privilegios y saber que estoy en una red colaborativa con personas que tal vez no tengan la posición que yo tengo y por tanto tengo que ayudar al empoderamiento de estos que no están en la misma posición de poder que yo. Entonces, claro que yo hablo como una mujer y yo sé la trayectoria que tengo como mujer, yo sé la sensibilidad que yo tengo porque tengo una historia de violación, de abuso sexual, tengo una historia de violencia doméstica, tengo una historia de hambre, de muchas cosas que esta experiencia me hace humana, con una sensibilidad y una humanidad
que talvez outras pessoas com outras experiências não tenham. Portanto, o corpo, as experiências marcam muito da trajetória e da possibilidade de falar sobre determinadas experiências, pero isto não, os temas não podem ser apropriados por grupos que se arrogam em lo direito de propriedade desses temas, porque isto sim é um pensamento colonial. Então, esta corporalidade me dá o direito de me apropriar desses temas e nadie mais pode falar disto. Isto é um pensamento que é um pensamento limitado. Isto é o que penso. A ideia da múltipla de privilégios que temos que ter em conta. E sobre o conceito de corpo, não penso que um conceito possa ser autônomo, porque para mim os conceitos nada mais são do que criações humanas em espaço-tempo. Portanto, para mim, a ideia de região, a ideia de espaço, a ideia de lugar, a ideia de território nada mais é do que uma tradição epistemológica que se constitui com a ideia de autonomia simplesmente porque estamos em uma academia que constrói um processo de legitimação desses conceitos na mirada com a realidade. E, portanto, para mim me dá igual. Compreende? Não penso que um conceito se pode ser autônomo. O conceito se constrói a partir da mirada que um pesquisador se hace com uma pergunta à realidade. E, portanto, isto depende dos embates que se pode fazer com a academia, que é um espaço específico de um saber que é um saber acadêmico, científico, e, portanto, os conceitos têm esta importância dentro deste mundo acadêmico e a repetição da aplicação do conceito e a comprovação de que este conceito consegue construir a inteligibilidade de uma determinada realidade, nada mais do que rituais. ¿Sabes? Portanto, eu penso que o corpo pode sim ser um campo de uma categoria investigativa. Isto é o que eu penso. Daí, uma pergunta é... Parabéns pela fala. Eu sou do Brasil, sou da Federal de Mato Grosso do Sul. Eu queria fazer um comentário e uma pergunta. O comentário sobre essa discussão, né, enquanto mulher branca, eu estudar outra raça, outro gênero e tudo mais, mas eu vejo assim também. Por outro lado, alguns grupos ainda não tiveram muita oportunidade de desenvolver pesquisas. Enquanto isso, por exemplo, no Brasil, como você disse, a questão de cotas, né? Então é muito recente essa oportunidade de alguns grupos poderem ter acesso à universidade e organizar grupos de pesquisa para investigar suas causas. Enquanto isso não acontece, eu não vejo problema nenhum em outros grupos, né, defender essa causa, né, e lutar por esses direitos. Por um outro lado, eu vejo também assim, por exemplo, se eu sou mulher e investigo sobre o universo feminino, mas se eu entender pesquisas desenvolvidas por homens sobre esse mesmo universo feminino, ou por outras identidades de gênero ou sexuais, por que não? Quem falou que para entender sobre a mulher tem que ser pesquisa desenvolvida somente por mulher? Então eu penso que são formas diferentes de construção de conhecimento, tá? Agora, a minha pergunta, não sei se até que ponto tem a ver diretamente com a tua fala, mas assim, eu queria ver a tua opinião. Você citou o exemplo do banheiro, né? Do banheiro, que a pessoa dizia que nem todos tinham acesso a esse espaço. Isso eu tenho percebido muito. Por exemplo, no Brasil, a maioria dos lugares, dos banheiros, tem o fraldário, o lugar que troca o bebê, ele é junto com o banheiro feminino. Então, na maioria dos
masculino que tem uma criança, ele não pode usar, porque não tem um espaço definido para ele. No aeroporto da Alemanha, eu vi que tinha um espaço neutro para trocar o bebê, e aí tinha foto do homem, da mulher, qualquer pessoa pode entrar lá e trocar os bebês. E no Brasil, a maioria dos lugares eu vejo que é diferente. E tem também essa questão hoje do banheiro para, por exemplo, as travestis, né, os transexuais, qual o espaço que ele vai utilizar. Nas escolas, eu tenho me deparado com essas questões, né, que as escolas, não, mas agora, se ele é transexual, ele vai usar o banheiro dos meninos ou das meninas? Então eu vejo que é um espaço, essa relação entre corpo, gênero e o banheiro. Como que você analisa essa relação? Se é que você tem estudado sobre isso. Obrigada. Yo quería solamente puntualizar que estoy de acuerdo contigo, no estoy afirmando yo que desde un cuerpo y su materialidad se puede hablar de un tema o de otro. Yo estoy diciendo que por mi lectura del decolonial, esa jerarquización de los ejes de opresión tampoco me suena como algo que no me hace ruido, digo. Entonces, que la raza sea, por algunos, no sé si por todos, pero considerada como el eje de opresión sobre los otros, sin considerar a veces que estas opresiones son contextuales, ¿no? Y que a veces funcionan de forma más, decimos, dinámica o son más así flexibles. Eso simplemente. Entonces, a partir de esa paradoja que se genera de la teoría misma, yo ahí eso me daba un poco de ruido. Como decía Leo, luego se crea un feminismo, como con el marxismo, ¿no? Se crea un feminismo marxista, pero es como un apéndice. Y en el mismo jugo, decimos, de la teoría decolonial, me parece que eso crea una paradoja. Simplemente eso, pero estoy de acuerdo con lo que... Pero esa es mi lectura, es mi encuentro, es lo que yo entendí cuando leí